temas como este que son tan nucleares, fundamentales, no están aprovechando también todo lo que son los medios nuevos de la comunicación y de la información, sobre todo las mismas redes sociales y ahora la inteligencia artificial precisamente. Estamos intentando hacer eso, sí, eso necesita la generación joven que tenemos, afortunadamente, tenemos una especialista que nos está ayudando en eso. Pero yo personalmente no soy ducha en eso. Ahora se habla inclusive de llegar a límites extremos, ya no solamente frente a la persona o el niño que nace, sino antes de concebirlo y en la concepción, poder intervenir el genoma humano. Yo pienso que eso no va a funcionar. Ahora, hay operaciones prenatales. El otro día hicieron una operación exitosa sobre el cerebro de un no nacido. Y eso, cuando es curativa, también para ¿cómo se llama eso? De la columna. Sí. Eso pueden hacer mucho bien. Ahora, intervenir el genoma, eso sí es... Es como mandar a hacer los niños a la medida que uno quiera, ¿no? Pero eso no va a funcionar. Ahí lo que usted decía al comienzo, esa armonía universal que tiene la propia naturaleza. Sí. Y que en el fondo su planteamiento se da con la ecología también. Cualquier hombre de campo sabe que una mula y un macho no pueden procrear, porque ahí el genoma se confundió, y entre un caballo y un burro no hay tanta diferencia. Y tan cerca están que se puede producir una mula, pero más allá no pueden. Y la famosa clonación de Dolly. Dolly, la oveja. Sí, a los 2 o 3 años estaba anciana. Así es que no funciona. Sí, uno de los temas es que no se puede jugar con experimentos sobre la vida humana y sobre todo romper el orden de la naturaleza, ¿no? Claro, porque la naturaleza tiene millones de años desarrollándose armoniosamente. Entonces llega uno con 3 palos a tratar de hacer algo y no va a salir. Sí, por ejemplo en Colombia hace poco trajeron algunas especies africanas y dañaron todo el esquema natural, porque cada especie está hecha para cada ambiente y cada animal con cada flor. Bueno, la abeja africana ha sido un problema. Incluso las guacamayas en Caracas dicen que como han venido tantas guacamayas muchas veces de otros países o en contrabando, gente que las trae, ya las mezclas echan a dañan las propias especies originales. Ah, sí. Ah, no sabía, pero no me extraña. Es que no se debe. O sea, usted en eso es muy católica, apostólica y romana. Bueno, yo no sé, pero en la parte de la vida, sí. Científica, por lo menos. No, pero la Iglesia Católica, una inglesa una vez me dijo, mira, tú dices eso porque tú crees en el Papa. Y yo dije, perdona, si el Papa no dijera eso, yo no creería en él. Es una moral personal, que también es universal, ¿no? Es que el Papa tiene razón. Sí, la Iglesia siempre ha tenido razón en esas cosas de la ley natural. Pero ahí también, señora Cristina, hay que forzar a los gobiernos y a las autoridades públicas con programas de desarrollo, de cambio económico, de justicia, porque en el fondo es donde más sufren los pueblos y más influenciables también. La doctrina social de la Iglesia, que tiene 100 y pico de años. Desde el Rerum Novarum. No sé, Rerum Novarum, que tiene 100 y pico, ¿verdad? Sí, mucho más. 130. Más o menos. Bueno, eso es la verdad como un templo. Si tenemos que ayudar a los demás. Eso es simple humanidad. Pero la Iglesia logró, León XIII logró ponerlo en palabras, plasmarlo bien como una lógica, y todo el mundo debería seguir. Yo para terminar nada más quiero una anotación suya, porque nosotros tenemos un dicho en español que es de tal palo tal astilla, ¿no? Pero en este caso vamos a hacerlo al revés, de tal astilla tal palo. Es el ejemplo de su hijo, Alberto, que ha hecho un grupo de muchachos que estaban perdidos en la sociedad a reivindicarlos con el deporte. Cuéntenos eso en unos minutos para terminar. Mira, yo personalmente creo que no sale del palo, sino que sale de mi hijo Leopoldo, porque Leopoldo, que tenía tantas limitaciones,
cerebrales, mis hijos entendían que esto era un ser humano, una persona importante. Y entonces, como decía alguien, Dios no crea basura. Nosotros sí, pero Dios no. Entonces él, cuando vio estos muchachos que se habían ido por el mal camino, por algunos en las cárceles, ¿no? Bueno, él captivaba gente que no había ido a la cárcel todavía, ni lo habían matado todavía. Entonces, ahora sí, él con esos muchachos, los alcatraces, que parte de cómo él les cambió la vida fue a base del rugby. El rugby, que inglés, que es un juego muy, muy violento, pero con muchísimas reglas y requiere mucho esfuerzo de voluntad. Él ahora, esos muchachos, emplea muchos de ellos, muchos también en la hacienda, pero él tiene todo un grupo que va a las cárceles a enseñar valores a través del rugby. Y ahora están en 37 cárceles, bueno, y con muchísimo éxito. Como dice el Evangelio, por los frutos los conoceréis. Así es. Y creo que los frutos han sido muy interesantes lo que usted ha dado. Siempre es un agrado tenerla aquí en televisión, además con una labor realizada tan enorme. Y estos folletos que me llaman la atención, que son extraordinarios porque en varios idiomas y para varios países que siguen la misma filosofía, en la misma posición. Porque todas las religiones, que son el núcleo fundamental de cada cultura, todas defienden la vida. Y hay que aprender a querer. Hay que quererse a sí mismo, a los demás, a su país. Hay que aprender a querer todo. Querer es cuidar, como dicen. Bueno, muchísimas gracias. Y querer es poder también. Porque muchas veces los que tienen el poder no quieren hacer las cosas. Y los que quieren hacer las cosas, como en su caso, no pueden porque no tienen el poder. Así que llamar la atención y tratar de convencer a la gente. Creo que es los buena. Que nos escuchan, que nos ayuden. Todo esto es parte del poder mediático para buenas causas y buenos resultados. Gracias a la señora Cristina de Marcellus, de Volmer, presidenta de Provive. Y hasta un próximo domingo con otro programa, siempre acercándonos a las figuras venezolanas o extranjeras, diplomáticas, consejeros, cónsules, embajadores y venezolanos que han tenido un papel importante en el mundo internacional. Hasta el próximo domingo. Buenas noches.